Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 14:30 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces. Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro. Hola, les damos la bienvenida a este nuevo episodio del programa El Puente, el programa que realiza y produce el Centro de Investigación Marfil y la Escuela de Ciencias Humanas y Sociales. Les invitamos a seguirnos a través de las redes sociales y a través de los 14:30 AM y de www.uniminutoradio.com.co. En días pasados tuvimos la 7ª semana de la Escuela de Ciencias Humanas y Sociales, donde tuvimos la oportunidad de tener allí comunidades de diálogo que reflexionaron sobre el aporte y los retos que trae la inteligencia artificial para los procesos educativos y pedagógicos, el papel y cómo pensarse la violencia en tiempos recientes, y por supuesto todos los procesos y los problemas contemporáneos de las ciencias humanas y sociales. Fueron días muy intensos y muy retadores en los que pudimos también conocer la trayectoria de la Escuela de Ciencias Humanas y Sociales y por supuesto reconocer en ella a todas las personas que han hecho posible desde el inicio de la facultad hasta la conformación de la Escuela de Ciencias Humanas y Sociales. Y vamos concluyendo poco a poco este semestre en el marco de este ciclo que hemos denominado como Pensar las Ciencias Humanas y Sociales desde sus problemas contemporáneos. Y precisamente uno de los retos que hemos conversado ha sido el papel y el influjo que tiene la inteligencia artificial en la educación y en los procesos actuales. Y el día de hoy vamos a conversar sobre el papel que tiene la inteligencia artificial y sobre todo cómo desarrollar procesos de inclusión en entornos educativos. Para ello nos acompaña en la mañana de hoy a Verónica Umaña. Verónica. Mucho gusto, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. Verónica se define como madre de 2 hijos, hombres, profesional apasionada de la educación, administradora de empresas, maestrante actualmente en ambientes de aprendizaje. Ya justamente nos va a contar qué significa todo ello y por qué tiene que ver tanto con el tema que nos convoca en este episodio. Cuenta con más de 15 años de experiencia en el ámbito de la educación superior y durante la última década se ha dedicado al fortalecimiento de la educación inclusiva, promueve espacios formativos más equitativos y accesibles. ¿Es correcta esta definición, Verónica? Sí, señor, correcta. ¿Cómo surge inicialmente en tu interés estos temas de la inclusión? Si uno atiende un poco a esta descripción, hay además del componente emocional y de vida, también una trayectoria académica alrededor de este tema. ¿Cómo surgen estas preguntas por la inclusión en los entornos educativos en tu caso? Bueno, en realidad esto surge por el hecho de ser madre de dos hijos hombres. Uno de ellos presenta síndrome de Asperger y TDAH y otro tiene dislexia. Verónica, para quienes nos siguen, ¿qué significa TDAH? Bueno, es trastorno por déficit de atención e hiperactividad. En algunos de los casos, este trastorno puede presentar solamente distracción, ¿sí? Okay. Como espacios de poca concentración, momentos de poca concentración o de quietud en un solo lugar. Hay otros chicos que lo presentan y no necesariamente presentan hiperactividad motora, o sea que tienen que estar en constante movimiento. Hay otros que sí presentan esta hiperactividad, son diferentes los rasgos. Okay. Y el síndrome de Asperger hace un tiempo no estaba ligado al autismo, se conocía en el ámbito de las altas capacidades, pero por temas relacionados a sus características sociales, comportamentales, se empezó a vincular o se vinculó hace unos años al autismo. Desde la parte médica, por la interacción social, que son rasgos muy parecidos o iguales a los del autismo, quedó dentro de esta línea.
es de nivel 1, o sea que necesita poco apoyo. Ok, o sea que estamos hablando de dos fenómenos distintos, pero cuyo diagnóstico se ha agrupado para darle unos procesos de acompañamiento de atención similares. Exacto, ¿qué pasa con él? Que presenta altas capacidades, digamos, a nivel académico y demás, Okay. fluye, pero su interacción social sí ha sido bastante compleja y además su parte motora es tener que estar en movimiento, levantándose, andando por el salón y demás, hace parte de una característica del TDAH. Entonces tiene un diagnóstico que es síndrome de Asperger con TDAH. Ok. Y en gran medida en esta, digamos, en esta particularidad de tu hijo es donde surgen esas primeras inquietudes por la inclusión en el ámbito educativo. La pregunta era inicialmente por él, Sí. por cómo responder a sus Bueno, necesidades. exactamente, inicia por ello. Pues he estado mucho tiempo vinculado, 15 años vinculado a la educación superior, Okay. pero en procesos operativos y demás, cuando esto surge, cuando empiezan estas características de mi hijo y el diagnóstico, empiezo en un proceso de vincularme a redes, de leer, de escuchar podcasts, estoy vinculada a la red de Padres Agentes de Cambio, Okay. entonces esto empezó a irme introduciendo en toda esta problemática y no es un problema porque los niños tengan problemas, sino porque la educación nos ha llevado a evidenciar ciertos problemas en la adaptabilidad de estos jóvenes, niños jóvenes e incluso adultos que presentan estas condiciones que no necesariamente o yo por lo menos personalmente no las considero una discapacidad, sino como una condición del neurodesarrollo. Okay. Creo que podríamos inicialmente ponernos de acuerdo un poco en los términos y te preguntaría, Verónica, ¿qué podemos entender hoy por educación inclusiva? Porque es un concepto que seguramente vamos a abordar en varios momentos de hoy, pero para que lo podamos tener claro, ¿qué entendemos por educación inclusiva? Bueno, para mí la educación inclusiva es que todos los niños y niñas tengan acceso a la educación sin distinción de cultura, socioeconómico, condiciones diversas, discapacidades físicas, porque todos tenemos habilidades y tenemos puntos a mejorar. Podemos trabajar desde esas habilidades para que todos, al igual de condiciones, recibamos una educación equitativa y de calidad. Sin embargo, es un paradigma porque la educación inclusiva no es incluir o decir que tenemos niños de inclusión dentro de una institución de educación, sea superior Okay. o sea de primaria o media, sino es que todos tengamos la oportunidad de ingresar al aula y de poder obtener conocimientos y de poder ser evaluado, ¿sí? Sí, lo vuelvo y te digo, sin dejar de poner un estigma de su condición del neurodesarrollo o su condición física. Ok. O sea que es un poco reconocer, porque uno podría decir, claro, la educación per se ha sido un derecho universal. La inclusión sería un poco reconocer también ese lugar de la diferencia, pero hacerlo efectivamente en un entorno escolar. Claro, además es que no es transformar al niño, al adulto, sino es transformar el sistema educativo, la Okay. forma en la que se imparten las clases, se trabaja en el aula, porque es que tu condición no se puede cambiar, ¿sí? Si tú eres neurodivergente, claro que hay cosas que fortalecen y hacen que el niño que tiene dificultades en la interacción social mejore, ¿sí? Esto se hace a nivel médico con el profesional de la salud, pero también necesitamos del apoyo en el aula de los docentes para que estos procesos se hagan en conjunto y el niño pueda tener un desarrollo. Pero en realidad lo que necesitamos es cambiar el sistema educativo porque las condiciones físicas o neuronales del niño o del adulto no van a cambiar. Okay. En días recientes leía un poco sobre la política pública y discapacidad justamente en Bogotá y me encontraba una definición que me atrajo mucho y era un poco la discapacidad antes que una posibilidad o limitación de un ser humano es ante todo y fundamentalmente la percepción
que tenemos sobre esa condición particular, ¿no? La discapacidad está más en lo que nosotros percibimos que es la discapacidad que efectivamente en una condición particular del ser humano, ¿no? Sí, te voy a dar un ejemplo. En mi casa, mi sobrino mayor tiene discapacidad física, él no tiene un brazo ni una pierna. Ok, Juega fútbol, sube escaleras, se desplaza no en silla de ruedas, sino con la única pierna que tiene, que es saltando, y nunca ha tenido ese apoyo realmente de necesitamos movilizarlo, hacerle, no, o sea, tú lo ves y es una persona totalmente autónoma. Claro, aprendió a vivir y como nació así, pues su tema físico, así como nosotros aprendemos a caminar, a correr, él también aprendió con los medios que tenía, las posibilidades que tenía, a hacer todas las acciones que hace un ser humano normalmente. Y a nivel escolar y demás, estuvo en el colegio hasta 11 y está haciendo procesos de educación superior con total normalidad. ok. Ya entendemos un poco cómo ha sido, cuál es la definición un poco que se entiende de educación inclusiva, pero hay una cosa muy interesante que has dicho y es como no se trata solamente de tenerlo al chico o a la chica en el entorno educativo, sino tenerlo en el aula. Y quisiera un poco que nos dieras algunas pistas de cómo ha ido evolucionando en el tiempo este proceso o esta definición de educación inclusiva. Bueno, hay algo muy importante que ha nacido y es a nivel mundial desde la ONU, desde UNICEF, desde UNESCO, y es, bueno, los ODS nos permiten, nos han dado pautas para que haya un plan de desarrollo nacional. Colombia presenta una política de inclusión bastante fuerte, incluso a nivel de Latinoamérica es una de las más completas. Ahora, ¿qué pasa? Que necesitamos esa aplicación dentro de los ambientes educativos, pero esto también nos ha abierto la puerta a reconocer la neurodiversidad, a reconocer la discapacidad y a reconocer la diversidad que hay en el aula, porque no solamente hablamos de inclusión cuando hablamos con niños de discapacidad física o de condiciones del neurodesarrollo, sino hablamos de a nivel cultural, a nivel racial, a nivel socioeconómico, y es empezar a reconocer que el aula es diversa, ¿sí? Y que dentro de esta aula, pues las políticas vienen orientadas a que los docentes empiecen a generar estrategias para llegar y atender esta diversidad. ¿Qué pasa? Que pues obviamente hemos evolucionado, ya por lo menos reconocemos y las instituciones han incorporado a estos niños con condiciones diversas y discapacidades para que estén dentro del aula de los niños que se consideran regulares. Al hacer esto, obviamente los docentes también han empezado a entender y a decir, necesito herramientas para poder llegarle a todos mis estudiantes, para poder atender esta población que antes no la tenía o antes era desconocida, ¿sí? O antes no era tan hablada, sino que se hacía un currículo para todos y todos lo debían de cumplir, unas formas de evaluación para todos y todos los debían de cumplir. Al empezar estas políticas a coger fuerza, pues ya las instituciones de educación también han tenido que empezar a coger fuerza a decir, bueno, ¿cómo vamos a ayudar a estos docentes para que puedan atender a toda su población? Y hacer pues unos currículos más flexibles, adaptar ciertas condiciones del aula, ya se habla de ambientes de aprendizaje. Y aquí me gustaría mencionar lo que es... Ay, ahora se me olvidó el nombre. Ay, se me olvidó. Ya lo recordarás, sí, ya ahora. lo recordaré. ¿Has iniciado la conversación? Ya lo recordé. El DUA, que es el Diseño Universal para el Aprendizaje. Ok. Sí, del cual pues vengo haciendo todo el proceso en la maestría. Y es que el DUA permite generar estrategias, actividades y formas de evaluar que llegue a todos los estudiantes sin necesidad de que el docente solamente sea una estrategia y una forma de evaluar para todos los estudiantes, sino que permite formas de representación, formas de acción y formas de evaluación que llegue para todos los estudiantes. Y le permite también al estudiante
reconocer cuál es esa forma en la que desea ser evaluado o en la que puede ser evaluado de acuerdo a sus fortalezas o a sus necesidades también. De acuerdo. No, nos queda súper claro eso y hay un elemento que planteas de manera permanente y es la necesidad de considerar que el chico o chica es así y que seguramente pese a los acompañamientos y procesos que se tengan allí desde el punto de vista médico, esa va a ser su particularidad y su diversidad durante toda su vida. En consecuencia, lo que debe cambiar es el sistema educativo. Pero basta, o más bien para decirlo así de esa manera, ¿es suficiente con que se transforme el sistema educativo? O más bien el sistema educativo no se ha adaptado y transformado lo suficiente justamente porque tenemos unas barreras de orden cultural y social que necesitamos transformar y un poco, no solo desde tu experiencia de vida, sino como madre, cuáles son como esos elementos que podríamos y necesitamos transformar para hacer una educación inclusiva realmente. Bueno, yo creo que hay procesos que son individuales. En este caso, ese proceso de transformación y de reconocimiento es individual, porque tú empiezas a sensibilizarte y a tener empatía con tus estudiantes. Tú como persona, porque la institución te dice, ven, hay que atender a toda la población, hay que generar para toda la población experiencias y actividades pedagógicas y demás. Pero si tú como docente no dices, ven, de verdad yo quiero generar, quiero entender, quiero capacitarme, quiero generar empatía, quiero hacer que mis estudiantes dentro del aula reconozcan esta diversidad y respeten esta diversidad, pues es complejo, ¿sí? Por más de que sí hay políticas muy robustas, sí hay un despliegue de comunicación, un despliegue en el que ya a nivel mundial se habla en términos de inclusión, de interculturalidad, pero pues yo creo que sí hay un trabajo muy personal de conciencia que debemos hacer cada uno de los docentes. Ok, interesante esto que hablas de también la necesidad de adecuarse nosotros, digamos, al cambio, ¿no? Y comprender un poco que los procesos de formación del docente tampoco concluyen cuando concluye la formación universitaria, sino que deben adaptarse permanentemente. La capacitación permanente yo creo que es importante y no dejo de pensar en ese término un poco también a raíz de mi propia experiencia como docente, donde me encontraba con chicos y chicas autistas y que además lo reconocían de manera abierta. Me encontraba era que el primer cerco y barrera que había que transformar no estaba ni siquiera ni en el sistema educativo ni en él, sino en sus propios compañeros y compañeras que no sabían un poco reconocer esas diferencias y en consecuencia el primer vínculo necesario para los procesos formativos era allí con ellos, ¿no? Es una cosa que yo siempre como que pensaba un poco cuando me enfrentaba ante estas cosas y creo que eso es como un elemento clave allí para señalar. Y en este rol, que claro, los procesos pedagógicos no se reducen solamente al entorno escolar, ni se reducen ni concluyen en el aula. ¿Qué papel cumplen entonces en esto las comunidades? Y pienso en las comunidades educativas, entendiendo estas como las familias, los entornos más inmediatos extraescolares, un poco en el proceso de educación inclusiva, desde tu experiencia también y desde tu proceso de formación. Todos juegan un papel muy importante y es brindarle al estudiante las formas para poder llegar a, ¿no? En este caso se hace la escuela, se hace también en su ambiente familiar, bueno, o a nivel social. ¿Qué pasa? Que no podemos actuar por separado. Se necesita de la familia, se necesita que la familia sea consciente que su hijo presenta una condición diversa o una condición de discapacidad y que haga ese proceso de aceptación, porque lastimosamente seguimos en los sesgos de que tener un niño en condiciones diversas o en discapacidad representa un problema, ¿sí? No visto como es un ser humano, todos los seres humanos somos diferentes, tenemos necesidades diferentes,
aun cuando sean neurotípicos o aun cuando seamos unas personas en condiciones normales físicas. Y esta es la primera comunidad que necesitamos fortalecer, tanto a los padres como a los cuidadores. ¿Qué pasa? Cuando nos dicen tu hijo tiene autismo, se acaba la vida, se acaba los sueños que cuando uno va a tener un hijo, ya proyecta a su hijo en que va a ser médico, veterinario, va a ser súper pilo en el colegio, porque yo fui súper pila en el colegio, entonces uno proyecta a sus hijos sobre lo que uno desea, ¿sí? Ajá. Y que sea como la continuación del proyecto de los Claro, padres. es el proyecto de vida del papá, ¿sí? Cuando le dicen eso uno miércoles, ¿y ahora qué? ¿Qué pasó? A mí me pasa con José Miguel, que él es académicamente muy pilo, pero su interacción social ha sido muy compleja y también me ha generado lágrimas y también me ha generado trasnochos, aun cuando él habla, él camina, es capaz de comunicarse conmigo, pero su interacción social era muy limitada. Entonces, vaya, recójalo al colegio, le dio crisis, hubo que hospitalizarlo, ¿sí? Entonces, el hecho de que pueda caminar y hablar no quiere decir que no presente una condición que tenga que ser atendida. En el momento que yo lo acepto, lo reconozco y busco apoyo, busco esas redes de apoyo que son los profesionales de la salud y el colegio, hay que empezar listo, el profesional de la salud me dijo esto, necesito que el colegio lo adapte, porque ellos informan cómo puede ser el proceso de este niño, incluso de este adulto, y con el colegio vamos haciendo un trabajo comunal. José Miguel en este momento se encuentra 3 días en el colegio y 2 días en casa, porque no puede estar todo el tiempo en el colegio por el ruido, por que no le gusta escribir, etcétera, etcétera. Pero pues sí necesitamos que la familia inicialmente sea consciente de que su hijo tiene, al igual que todos los seres humanos, unas habilidades y unos puntos a fortalecer. Y desde allí se empieza a trabajar con la parte médica y con la parte académica, porque el profesor no puede solo. De acuerdo. O sea, eso sí, no tengo por qué decir, no, es que la educación, no, porque si el profesor, yo como mamá que reconozco a mi hijo, no le ayudo y no le doy herramientas también para que ella pueda de pronto entender a este niño, pues le va a ser muy complicado. Y a nivel de la educación es necesario que el docente sea capacitado, que tenga esta interacción con diferentes herramientas, con diferentes temas como lo es el DUA, pero hay una problemática y son los tiempos de trabajo que tienen los docentes, las cargas laborales. De acuerdo. Entonces es muy complejo que un docente se capacite, además genere los currículos, además genere las estrategias, además atienda a la población y haga un montón de cosas. Hay en colegios donde llenan formatos y formatos y formatos, ¿sí? Entonces, ¿en qué momento el docente se va a capacitar sobre qué es la diversidad, cuáles son los niños de inclusión o la población de inclusión, cuáles son esas herramientas tecnológicas que sirven para apoyarnos? ¿Qué es el DUA? ¿Cómo funciona el DUA? ¿Y cómo lo junto con esas tecnologías? ¿En qué momento? De acuerdo. No es que no puedo dejar de pensar, te escucho y en serio me viene a la memoria lo que ha sido mi propia experiencia, incluso personal y como docente. En alguna oportunidad yo fui docente en un colegio en la localidad de La Candelaria y tenía en una misma aula a un chico con autismo, chicos que eran migrantes, chicos que eran extra edad, es decir, perfectamente chicos que tenían 15, 16 años y estaban en sexto grado, chicos que venían de unos ciclos de violencias intrafamiliares muy marcadas y cuya conducta violenta se reflejaba también en el aula. Y todos esos chicos estaban allí todos estaban ahí con sus particularidades. Yo decía, sí, o sea, no hay, en serio, es difícil realmente como docente si no hay la posibilidad de hacer procesos de inclusión más efectivos desde, desde la capacitación, pero también desde las adecuaciones institucionales necesarias. Porque claro, yo podría decirlo, y por supuesto aquí estoy haciendo más comentarios que preguntas,
yo puedo tener toda la empatía del mundo, pero la empatía no me da horas, la empatía no me da la suficiente capacitación. La empatía no me da igual a resolver el hecho de que tengo 30 chicos con todas esas particularidades, 15, 16 años, autismo, migrantes, violencia intrafamiliar, consumo de spa, todo en un mismo entorno escolar. Entonces, pero es difícil pensarse hoy ejercicios de educación inclusiva si no cambia efectivamente las prácticas educativas que pasan por decisiones que desbordan al docente y a la familia también, ¿no? Allí hay un tema estructural importante. Y es muy importante rescatar algo y es que también esa transformación educativa se puede ver reflejado en cada individuo, ¿sí? Okay. Porque es que es muy difícil evidenciar una evolución educativa en un niño donde la familia no está presente y no presta los apoyos, donde no van al médico. Va a ser muy diferente a cuando tú te enfrentas a una familia que está comprometida con la atención de este menor o de este adulto, con también hacer todos los procesos médicos y demás, va a ser totalmente diferente. Entonces las personas pensamos la transformación educativa, pero es que la transformación educativa necesita 3 factores muy importantes que son los que mencioné: la familia, la institución educativa y en muchos de los casos pues la parte de salud. O sea, no pueden ser aislados, es una triada. Es un entorno complejo, si no hay condiciones. Y se va a ver la transformación en este que sí lo tiene y no se va a ver en este que no lo tiene. Sencillo. Lo que sí se necesita es que desde el Ministerio de Educación y desde las instituciones en general se dé ese apoyo para que los docentes puedan capacitarse, puedan saber, porque muchas veces entra al aula y se enfrenta, digamos, tú cuando estabas ejerciendo como docente en este colegio, ¿sabías del autismo? No, en principio no lo voy encontrando sobre la marcha. Claro, en muchos de los escenarios llega el niño y el docente no sabe, pues claro, él a nivel pedagógico sabe porque estudió desde la pedagogía, pero a nivel de salud, o sea, cuáles son las características para todos los niños con autismo, porque pues presentan diferentes características. Es un espectro, ¿no? Sí, pero hay unas que son generales. Entonces, ¿cuáles son esas características generales para yo poder entrar y hacer desde eso general? Porque ya lo específico pues ya es diferente, porque cada niño presenta, incluso los niños con TDAH, lo que yo te decía, algunos presentan una actividad motora así que no se pueden quedar quietos, otros no la presentan. Son diferentes. De acuerdo. Y eso también me trae a la memoria un poco en un caso, ese sí mucho más reciente, en otra institución universitaria donde tenía un chico que además de manera pública hacía referencia a su condición autista. O sea, él decía, yo soy una persona autista funcional y en alguna oportunidad hice el ejercicio con sus demás compañeros, como ustedes entienden un poco lo que él está diciendo, qué significa eso y que él se reconozca a sí mismo como autista funcional. Cuando eso pasa y se hizo el ejercicio de poderles, no sé si explicar, pero por lo menos dar unas pistas que permitieran la comprensión de esa individualidad, siento que el aula cambió radicalmente. Es decir, realmente hubo procesos donde incluso sus compañeros que antes veían con cierto sesgo estigmatizante, porque lo es, veían allá a su compañero de otras formas. Y de formas que además lo que me llamaron la atención es que no caían un poco en la lógica de la victimización, de la minusvalía, ¿no? Empezaron a verlo como un igual y como un compañero más de su clase, y siento que el entorno cambió radicalmente, pero esto es porque hay que hacer un ejercicio con el docente, pero también hay que hacer un ejercicio con sus compañeros y compañeras, hay que hacer un ejercicio institucional en donde también pues encontramos barreras, es una realidad, y en un sistema educativo también estructural que puede tener en la norma muchas cosas interesantes, pero que todavía tiene muchos retos hacia adelante, ¿no? Ahí hay una cosa muy importante para trabajar. Verónica, yo quisiera un poco que conversáramos sobre, claro, hemos hablado sobre el tema de educación inclusiva, sobre estos desafíos,
Hablemos ahora sobre las oportunidades que nos trae la inteligencia artificial en estos tiempos más recientes, porque ya hoy todos los procesos educativos se están adelantando con la intervención de la inteligencia artificial. ¿Qué oportunidades y retos le trae la inteligencia artificial a estos procesos específicos de educación inclusiva en Colombia? Bueno, los retos está en la, cap- en la capacitación y en la adaptabilidad de cada uno de los docentes con respecto a la inteligencia artificial, ¿no? Porque pues si no la conocemos, si no sabemos cómo manejarla, pues es muy complejo adaptarla y llevarla al aula, ¿no? Y no es llevarla al aula desde, bueno chicos, les tengo acá chat GPT, les tengo Gemini, sino cómo yo voy a utilizar esas herramientas para formular mis estrategias y mis currículos y todo lo que va a llevar al aula. Hay algo con la inteligencia artificial y es que nos permite a los docentes, especialmente desde el TUA, Ajá. generar estas pautas que nos da el TUA a nivel de interacción, a nivel de comprensión, a nivel de evaluación, cómo podemos estructurar nuestras actividades para poderlas llevar al aula. Entonces, ¿dónde? Donde yo planeo una actividad, donde tengo medios escritos, donde tengo audio, donde puedo tener un agente que me va a hablar en lengua de señas, otro que me puede hablar o puede estar escribiendo en otro idioma, porque tenemos niños especialmente guayús en las aulas de clase acá, especialmente al sur de Bogotá, en el que el docente los tiene, pero no sabe nada del idioma, no lo habla, ¿sí? Entonces, llegar a darle, impartirle una clase a este estudiante, pues es complejo porque ellos no hablan español y ella no habla su idioma. Pero estos agentes con IVA sí nos permiten que el estudiante ella pueda crear esta actividad y que él pueda hablar, él pueda hacer como una especie de traducción simultánea para el estudiante, ¿sí? Esto no quiere decir que el docente no pueda empezar a entender y a capacitarse sobre su idioma y que los niños son muy pilos, entonces ellos van cogiendo el idioma rápido, pero mientras ese proceso surte, pues sí se necesita tener un agente, un asistente que nos permita generar esto, pues wow, que nos diga, mire, puede representarlo de forma escrita, aquí tiene el texto, de forma diapositivas, aquí tiene el texto, tengo un niño con autismo, listo, estas son las fichas para que el niño pueda llevar desde el inicio hasta el fin la clase, ¿sí? Entonces el docente no tiene que sentarse a escribir en la plantilla, sino tiene que darle las instrucciones a este agente para que pueda generar su clase sin mayor inconveniente. Bueno, y los desafíos y los retos, y te lo pregunto porque creo que en días recientes también una columna del Espectador revelaba que es cada vez más preocupante cómo chicos, adolescentes están encontrando en la inteligencia artificial un instrumento, por ejemplo, para sobrellevar temas de salud mental. Es decir, han convertido de manera sencilla a ChatGPT y a todas las inteligencias artificiales casi que su terapeuta individual. Me dice, bueno, esto, digamos, ocurre con chicos neurotípicos y me encuentro con un caso en donde el chico con autismo está utilizando la inteligencia artificial para preguntarle cómo hacer para mejorar su interacción social. Yo creo que hay cuando yo escuché, más porque se lo escuché a él, ¿cómo hago yo para encontrar mejores interacciones? ¿Cómo hago yo para tener pareja? Dije, esto es realmente no, siento que me quedé como sorprendido y dije, no, ¿qué decir frente a esto? Todos los discursos teóricos ahí se desbaratan. Bueno, pues primero tenemos, digamos, los desafíos éticos de los cuales ya se viene hablando, pero también la forma en que tenemos acceso a la inteligencia artificial, creo que es un como un punto a mejorar, ¿no? Y también volvemos a la relación que tienen todos los seres humanos con el aspecto de la salud, ¿sí? Okay. Porque si
un estudiante, un chico con inclusión o no, con autismo o normal, como se habla entre comillas, hace este tipo de preguntas, pues también vemos que hay unos vacíos emocionales, culturales, familiares, que los cuales de pronto no se han enfrentado de la mejor manera, ¿sí? Porque seguramente cuando una persona tiene ese acceso o no tiene ese sesgo de que ir al psiquiatra, de que ir al psicólogo es porque está loco o porque tiene un problema, sino porque se necesita para nuestra salud mental, pues de pronto muchas de esas preguntas nos estarían dando, ¿sí? Cuando ponemos a que el estudiante no busque la tarea, pregúntele a ChatGPT, ¿sí? Ya inmediatamente le estamos diciendo, mire, es muy fácil porque le va a dar todas las preguntas. Entonces estamos convirtiendo a ChatGPT o a cualquier IA en nuestra, resuélvame el problema, ¿sí? Es como, no sé, pronto hace unos años Google, que todos se lo preguntábamos a Dios Google, ¿sí? Y así muchas personas lo denominaban. Y pues en realidad no hay esa interacción que sí se necesita con el ser humano, en este caso, más un chico con autismo, pues tener un proceso terapéutico donde le permita hacer este tipo de preguntas, fortalecer sus relaciones sociales, ¿sí? Porque es que para ello se necesita los profesionales de la salud. Ok. Quisiera un poco que fuéramos ya encontrando como algunas líneas generales. Generalmente en el programa El Puente no necesariamente encontramos lo que podría denominarse como conclusiones definitivas y tampoco lo buscamos, digamos, no tenemos respuestas, todavía nos hace falta. O nuevas preguntas. Sí. Pero quisiera un poco que conversáramos sobre los retos inmediatos que tendrían o tendríamos los y las docentes en materia de formación. ¿Cuáles identificas tú que hay una brecha importante que superar allí? Inicialmente le sigo haciendo propaganda al diseño universal para el aprendizaje, a las pautas que nos da la accesibilidad y la usabilidad. ¿Por qué? Porque tú diseñas un ambiente o unas actividades, pero estás pensando en el usuario, cómo lo va a usar, si es entendible para todos los que ingresan a ese lugar, ¿sí? Entonces necesitamos saber diseñar, saber estructurar, evaluar, pero también pensar en cómo lo hacemos accesible, si realmente es accesible y si realmente es usable para el grupo con el que estemos. Entonces, en esas dos, también en competencias, en educación, bueno, en condiciones del neurodivergentes, un poco, no necesitamos, lo que yo te decía, no necesitamos ser expertos, pero sí conocer ciertas características que estamos encontrando en el aula, ¿sí? Un niño con dislexia, si el profe no sabe de pronto identificar un poco por qué podría ser dislexia, va a maltratar sin querer al estudiante, porque lo va a obligar a escribir perfecto. ¿Cómo? O sea, ¿cómo se confunde la D? ¿Sí? O sea, es muy complejo. O si no sabe las características del autismo, cómo atender de pronto una crisis, normalmente si se hace contención o no se hace contención, no necesariamente porque pues para ser expertos necesitaríamos estudiar psiquiatría, neurología, ¿sí? Pero pues no es el caso, pero sí, ¿a qué me voy a enfrentar? Además de competencias emocionales, ¿no? Yo creo que la empatía no es una cosa que va surgiendo de la nada, creo que es un tema que hay que trabajar también entre los docentes y en general la sociedad. Y también las competencias digitales. ¿Qué pasa? Ahí en SPA 10 nos menciona que entre el 2022 y el 2024 hay una deserción del 55.5% en carreras como ingeniería, matemáticas, artes. Okay. Y cuando les hacen el estudio a estos chicos, ellos dicen que son retóricas las clases, son tradicionales o que tienen un total desconocimiento de muchas herramientas digitales, tanto el docente como ellos.
Entonces se chocan, ¿sí? Dicen, no, esto no es lo mío porque definitivamente no pude. Entonces hay unas brechas digitales, no porque no estén las condiciones, las herramientas, sino porque creo que todavía ¿cómo te dijera? Sí, como un reparo, Una barrera una cultural, barrera para decir, fundamentalmente. voy a intentar, voy a ingresar, voy a ver cómo funciona. Y también tiene mucho que ver la edad del docente. Hay docentes en ese mismo estudio, me parecía muy curioso porque decían, no, es que yo ya me voy a pensionar, ¿para qué? Sí, ya, Tienen su cabeza en sí la tienen salida, en el unos retiro. sesgos de que por la edad ya para qué aprender, otros expresan abiertamente que en realidad eso es otra carga laboral, ¿sí? Estudiar o demás, entonces no les interesa a no ser que les paguen más. Entonces son muchas cosas más allá y creo que todo radica en la concientización y en el deseo personal que tenemos los docentes en aportar ese granito de arena. Tal vez no vamos a cambiar, no vamos a transformar lo que yo te digo, toda la educación, pero sí vamos a aportar a que por lo menos los estudiantes que lleguen a nosotros sí tengan transformaciones, sí tengan avances, fortalezas y después un trabajo individual. Creo que tenemos que seguir trabajando muchísimo, sobre todo en las barreras actitudinales, ¿no? Creo que hay un desafío bastante importante, mm, que no sé si sea solo exclusivamente por la edad. Yo creo que hay una brecha, hay un terreno cultural allí bastante importante para trabajar. En alguna oportunidad, dentro de los procesos de educación ambiental en los que yo desarrollo una actividad comunitaria, hicimos una paca digestora con intérprete de lengua de señas para que personas sordas pudiesen aprender a cómo clasificar en la fuente sus residuos orgánicos y que era la paca digestora. Y paradójicamente la principal barrera que estuvo allí presente fue de personas que hacían parte del proceso comunitario. Entonces uno dice como eres sensible al medio ambiente, a la vida, pero incluso cosas como estas te confrontan, te movilizan, ¿no? Entonces yo dije, esto realmente hay un desafío allí social bastante importante que trabajar, que no pasa, y no te estoy hablando de gente con algún nivel de formación profesional, con unas condiciones económicas aceptables, digamos, de capas medias, y sin embargo aún así había tanta resistencia un poco a adelantar el ejercicio, y dije, esto es una cosa, es un laboratorio social muy interesante ver la paca digestora así. Y también creo que a veces nosotros mismos somos los que nos estigmatizamos. A mí me pasó algo muy curioso con mi hijo porque él tiene un compañero afrodescendiente, entonces él le decía, mi amigo el cafecito, ya Ajá. hace unos años, ¿no? Entonces la mamá llegó, que me citaron, no, es que él le dice cafecito a mi hijo, no entiende que es moreno, que somos afrodescendientes, no sé qué. Entonces yo le decía, pero tú te estás sintiendo, él le dijo a la mamá de este chico, es que yo le digo cafecito porque él es de color café, a mí me dicen mono porque yo soy blanco. Entonces yo le decía, es muy probable que tú misma te estés estigmatizando a que te están, eh, por tu color de piel, te están, hay un problema racial, pero no lo es. Él es amigo de tu hijo y tu hijo es amigo del mío. Y no hay problemas porque sea blanco o porque sea moreno. Entonces ella como que, uy, claro, sí. Y pues hoy en día nos hablamos y todo, pero creo que también parte de lo que nosotros como sociedad creemos o nos hemos metido en la cabeza que por ser blancos, negros, tener alguna discapacidad podemos o no podemos. Bueno, muy interesante todo lo que has dicho y pues no puedo dejar también de agradecerte que hubieras atendido nuestra invitación al programa El Puente, que además de hablar de educación inclusiva te hayas dado la oportunidad de este diálogo pues tan humano, ¿no? Porque finalmente también nos estás hablando desde tu experiencia como profesional, como docente, pero también como madre y lo valoro y lo reconozco muchísimo y te agradezco que hayas permitido un diálogo de esta manera. No, muchísimas gracias. Todo es un aporte, creo que cada cosa es un aporte para que eh, otros papás que de pronto se niegan a esos diagnósticos o otros docentes que se niegan, de pronto tienen esa barrera, les puedan llegar, ¿no? Yo creo que también
El hablar desde nosotros mismos hace que podamos generar sensibilización para otras personas. Muchas gracias, Verónica, por esa reflexión final. Y bueno, para quienes nos siguen con estas conclusiones, damos cierre no definitivo a este tema tan interesante, la educación inclusiva. Les invitamos, por supuesto, a que sigan a través de las redes sociales del Centro de Investigación Marfil del Uniminuto, toda la programación académica, los temas que estamos trabajando en materia de investigación, docencia y proyección social. Para nosotros es muy grato haber contribuido a no solamente generar este proceso de conversación, sino también a contribuir a la reflexión que se ha planteado la Escuela de Ciencias Humanas y Sociales a partir de pensarse los problemas contemporáneos de este campo de la disciplina y del saber. No olviden a través de esas redes también dejarnos sus comentarios, sus sugerencias, si quieren acompañarnos en el programa El Puente, contándonos su experiencia como docente, pues los micrófonos están abiertos y por supuesto les invitamos a que nos sigan a través de los 14:30 AM. Agradecemos hoy al equipo de Living Lab que nos acogió en su espacio, un espacio que para Marfil siempre ha sido también un espacio de creatividad, de pensamiento, de diálogo y de grabación también del programa El Puente, y no quería dejar de agradecerlo, y por supuesto a nuestro equipo del Centro de Investigación Marfil, a Daniel, a Nicole y por supuesto a todo el equipo de Uniminuto Radio que detrás de cámaras hace posible esto. Nos vemos en otro episodio donde seguramente vamos a abordar otros problemas de las ciencias humanas y sociales y a seguir tejiendo puentes alrededor de estos temas. Hasta pronto. Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 14:30 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio.